Un matrimonio sin acuerdos no es matrimonio, es un infierno. Una familia sin reglas no es familia, es una zona de guerra. Repito esta segunda frase. Una familia o un hogar sin reglas en realidad no es familia, es una zona de guerra donde todos están contra todos, puesto que no hay reglas establecidas. Para tomar base en esta plática, en esta noche, vamos a el libro de Amós. Amós está para atrás de Mateo, están los profetas menores como referencia atrás de Mateo, y empieza en Oseas, Joel, Amós. Es el tercer profeta menor, y menor porque son pocos capítulos, no porque eran más chiquitos. Amós capítulo 3, versículo 3. Y el tema de esta noche se llama familias bajo liderazgo. Familias bajo liderazgo. Recuerden que todas las enseñanzas las estamos subiendo a la página de Comunidad F en el YouTube y en la otra aplicación de música, para que ustedes las puedan escuchar y las puedan compartir a sus familias, cada una de las pláticas y enseñanzas que damos. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tienen? Es en forma de pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es en forma de pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En otras palabras, lo que está diciendo, es imposible que dos personas que no se pongan de acuerdo puedan andar juntos. Porque si no estamos de acuerdo, entonces estamos en guerra. Es tan sencillo y tan práctico comprender los términos del Evangelio y de la palabra de Dios. No hay más opciones en el contexto de las relaciones humanas, tanto matrimoniales como la relación entre padres e hijos. No estamos de acuerdo, estamos en guerra. Porque el desacuerdo construye guerras, construye pleitos. El desacuerdo despierta rencillas y también hace florecer la rebeldía de los tripulantes de ese hogar o de esa casa. Sin embargo, una familia unida y fructífera es el resultado de un liderazgo sabio que maneja sus asuntos con cautela y determinación. Los esposos que están de acuerdo evitan muchos conflictos dentro de su hogar y mantienen un estado de orden y disciplina a su favor. ¿Cuántas veces no ha sucedido que un hijo pide permiso, por ejemplo, para salir con sus amigos a una fiesta? Y el papá le da permiso, pero la mamá le niega el permiso, solo por citar un ejemplo. ¿Cuál es el mensaje para el hijo que escucha de papá sí y de mamá no en el mismo instante? ¿Cuál es el mensaje para él? El mensaje para el hijo es: mis padres están divididos, mis autoridades no se ponen de acuerdo, por lo tanto puedo manipular mis permisos con el mejor postor. Si mi mamá anda bien, le pido permiso a mi mamá porque me va a decir que sí, pero si mi papá anda bien, a él le pido, porque juntos nunca me pueden dar un permiso. ¿Y cuál es el mensaje para los padres que no se ponen de acuerdo en los aspectos de la vida familiar? Por ejemplo, en este asunto que acabo de comentar, que uno sí le da permiso y el otro no. ¿Cuál es el mensaje para los padres? Que están creando una autoridad confusa para su propia familia y en consecuencia están promoviendo el desorden dentro del hogar. Si vas, papá, no vas, o papá, si vas, la mamá, no vas. ¿Qué están creando ellos? Una autoridad confusa. 2, ellos están provocando como padres de familia un desorden en su casa. El orden lo está promoviendo las autoridades y el liderazgo que debería estar en el mismo plan, en el mismo objetivo y en la misma dirección. Así que es importante que entendamos que este asunto de que nos queríamos mucho y nos amamos mucho y que nos pusimos de novios y la manita sudada, eso era la introducción a entrar a un terreno llamado matrimonio, y que en el matrimonio tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad de ser pareja y de ser esposos, y para eso necesitamos siempre la gracia de Dios.
Por eso cuando la pareja nunca está de acuerdo y vive constantemente acechando el cetro de poder, cualquiera de los dos, es evidencia de una familia en riesgo de una catástrofe inminente. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 4, por favor. Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés 4:9. ¿Lo tienen? Eclesiastés 4:9. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí habla del resultado o de la paga que van a recibir. Mejores son dos que uno. Pero dice el 10: porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Y luego dice: pero ay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. No sé si ustedes recuerdan, pero les voy a decir esta frase. Uno de los artistas que ya falleció en Hollywood dijo: creí que la peor cosa en esta vida era estar solo, pero me di cuenta que lo peor que te puede pasar en la vida es vivir con alguien y sentirte solo. Porque lo peor no es estar solo si hablamos en ese contexto de la frase. Lo peor es tener un compañero o una compañera y a pesar de tenerlo pareciera que no es figura o no figura en autoridad en ningún momento. Y esto hay que ser honestos y hablar como es en el sentido de la educación. Muchos matrimonios han abandonado el trabajo de la educación familiar y lo han puesto en uno de los dos o se han recargado en uno de los dos. Por ejemplo, hay padres que han abandonado la educación de sus hijos y toda la responsabilidad se la ponen en manos de la esposa. Ella da permisos, ella toma el control, ella toma iniciativas, ella dice sí, ella dice no, ella va a las juntas de la escuela, ella se enfrenta con los maestros si hay niños problemas, ella se encarga de pagar las colegiaturas, ella se encarga de esto y de aquello. Todo va recargado hacia un solo lado, mientras que a pesar de que es hijos de los dos, la otra parte pareciera ser que ha creado un cerco o una laguna de abandono. Ahí es donde se cumple, pero hay del solo. ¿Cuántos de ustedes, no me lo respondan ni sean tan sinceros aquí en la casa de Dios, cuántos de ustedes se sienten solos en su matrimonio en el contexto de lo que estoy hablando? ¿Cuál es la consecuencia de sentirte solo o tener toda esa carga familiar en tus hombros? La consecuencia es cansancio, mal humor, estrés, angustia, ira u cualquier otro sentimiento que esté tratando de manifestar esa incomodidad de tener una pareja que ni es pareja, no funciona como tal y no hace el trabajo que le corresponde. Ahora, no creamos que esto que acabo de comentar es un asunto directamente del hombre, que ellos son los que abandonan en el hogar. No, hay mujeres que han abandonado a su familia, mujeres que no se comprometen en ningún sentido en su casa, que no hacen quehaceres, que se la pasan en la calle, que se la pasan de aquí para allá y han abandonado su propio hogar, o que se cubren porque trabajan y porque tienen asuntos de trabajo, abandonan su compromiso familiar. Entonces no es un asunto ni es para acusar al uno ni al otro, sino para que entendamos que el matrimonio y la familia depende de un liderazgo de dos personas. Y ahí está en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo. No habló con Adán, habló con Adán y habló con Eva. Es un asunto de dos personas capaces de llevar adelante a su familia a un mejor destino. Es el piloto y el copiloto. Es el capitán y el subcomandante. Es el técnico
y el que está al lado del técnico de un equipo. Es la asesoría de dos. No es un equipo para que se peleen, es para que saquemos adelante este compromiso llamado familia o llamado hogar. Y recuerden que Jesús fue muy claro: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y su alma se pierde? Tenemos que aprender a ganar, pero tenemos que saber si lo que estamos ganando vale más que aquello que estamos perdiendo. Tenemos que aprender a hacer negociaciones en nuestras decisiones, porque muchos han cambiado el oro por el cobre. Es bueno que todos ganemos, pero cuando gana uno también pierde, y eso que estás dejando o que estás soltando es más importante lo que estás tomando que lo que estás soltando. Hay personas que han abandonado su familia por dedicarse a su carrera, a sus estudios, a su negocio, a su empresa, y se han abandonado a los seres más importantes de su vida porque tienen metas personales en la vida, pero ellos dejaron lo más importante por lo menos importante, porque aquello les garantizaba ganancias económicas. Pero solamente eso. Al final son personas ricas pero solas, tristes, abandonados. La riqueza no te da felicidad. El trabajo arduo no te da felicidad. Si trabajar mucho te hiciera rico, los ricos estuvieran trabajando mucho, pero los ricos no se la pasan trabajando. Saben negociar, saben manejar las finanzas. Volviendo al aspecto de Eclesiastés, es mejores son dos que uno, porque si uno cae el otro levanta. El problema es cuando tú te sientas caída o caído en tu relación, realmente tu pareja te levanta. No te preocupes, mi amor, vamos a salir adelante. La situación de la niña o del niño o de nuestro hijo, vamos a salir juntos. En realidad, ¿sientes ese apoyo o sientes un abandono total? ¿De qué parte eres de estas piezas en andar dos juntos? ¿O estamos de acuerdo? Porque andarán dos juntos sin estar de acuerdo, pues no se puede. Continuando en Eclesiastés dice: pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Está hablando de la situación individual. Dice: si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahí habla de los conflictos emocionales. ¿Estamos aprendiendo algo? El trabajo en equipo produce mejores ganancias. Sin embargo, la unidad no es un producto automático, hermanas y hermanos. La unidad es el resultado de un trabajo continuo y un deseo sincero de superación por parte de sus autoridades. ¿Queremos tener una familia ordenada, exitosa y próspera? ¿Cuántos quieren tener una familia así? El primer requisito indispensable es establecer vínculos de confianza y unanimidad entre nosotros como adultos y pareja, ya que somos las autoridades que la rigen. Papá y mamá deben ser los que se supone que deben ser una sola carne, un solo pensamiento, una sola visión para poder caminar en un mismo espíritu. Los avances de una familia son producto de un matrimonio que vive en armonía y camina en la ruta de la congruencia y la planificación ordenada. ¿Por qué actualmente? Yo sé que en la vida siempre ha habido rebeldes, pero ¿por qué actualmente los hijos estadísticamente se rebelan más en sus casas que antes? No me lo responda, solo quiero que lo piense. Y la respuesta es sencilla: porque los adultos le hemos cedido un lugar y le hemos otorgado a nuestros hijos un poder que nunca debieron tener. Aspectos sencillos. Cuando usted era pequeño, o yo, va a estar de acuerdo conmigo, y estaban platicando dos adultos y nos metíamos en la plática o nos sentábamos en el sillón donde estaban hablando los adultos. ¿Y cuál era la indicación de papá? Se me va al cuarto, plática de adultos, usted no tiene nada que estar haciendo aquí. ¿Cuál es el problema de hoy? Solo por ese aspecto que estoy mencionando. Hoy niños de 8, 10, 15 años están sentados en la misma plática de adultos, se inmiscuyen en nuestros asuntos de adultos, meten su cuchara y después la información que escuchan de los adultos la usan en nuestra propia contra, porque nosotros les permitimos lugares y sectores que ellos nunca deberían tener.
Somos tan imprudentes en ocasiones que alegamos en frente de nuestros hijos. Tocamos temas tan fuertes como y me voy y te dejo a los niños o me los voy a llevar. Y aquellos están ahí metidos en asuntos donde no deberían estar inmiscuidos, pero los metemos en nuestros problemas. Hablamos de circunstancias de nuestra vida, nos involucramos con ellos, los involucramos en nuestros problemas solo por citar un ejemplo. Segundo, confundimos nuestra autoridad y la vendimos por la amistad barata. No, yo soy amigo de mis hijos, es que yo me meto en su mundo. Pues es que tú te vas a meter en su mundo, pero tú eres su papá. Tú no puedes ser amigo de tu hijo. ¿Quién te enseñó eso? Amigos va a tener muchos en la vida, pero padre y madre uno en la vida. Y tú no puedes ser amigo de tus hijos. Tienes que ser su papá, amoroso, cariñoso, pero disciplinado, y entender tu papel desempeñado en esa familia y no dejarte guiar o manipular por los caprichos o por los deseos de tus propios hijos. Entonces, cuando nosotros no entendemos nuestra posición de liderazgo en el hogar, entonces nosotros mismos como padres de familia alteramos el orden de la familia y provocamos consciente o inconscientemente familias rebeldes. No son pocos los padres que me han dicho: pastor, dígale a mi hijo que yo, si yo no soy su papá, dígale usted. ¿Por qué le voy a decir yo a un joven o un adolescente de 15, 18 años cosas que usted no puede decirle? ¿Cuál es el mensaje para mí? Que usted no tiene autoridad. Y está dando a entender: ahí les traigo al chamaco, aquí está, para que lo arreglen en la iglesia, porque en la casa no hace caso. Pues yo le cambio la pichada y yo se lo regreso. Pues es su hijo y atiéndalo usted primero y luego lo trae sano a la iglesia. Aquí lo tenemos 2 horas los sábados, usted los tiene las 24 horas en su casa. ¿De quién es la responsabilidad? Porque hay gente que dice: ay, es que en la iglesia no los atienden, o esto, y que yo lo llevé y a mi hijo y es que no lo involucran. Déjese de esas cosas. La responsabilidad de la educación es en casa, el liderazgo es en casa. Los parámetros de liderazgo, de disciplina, deben ser expuestos en el hogar. Lo primero que Dios estableció con su hijo Adán en el huerto son reglas de convivencia pacífica. Lo primero que Dios le dijo a Adán: puedes comer de todo árbol menos de ese. Dios estableció reglas inmediatamente en el huerto, porque las reglas no son malas. Las reglas protegen a nuestros hijos. ¿Cómo dicen los mandamientos? No esto, no aquello, no esto, no aquello. Pero no, el no es malo. El no nos protege. ¿Estamos aprendiendo algo? No nos engañemos. La educación es de 2. La responsabilidad es de 2, los hijos son de 2, la reproducción es de 2. ¿Por qué entonces nos deslindamos a veces de nuestra responsabilidad tan fácilmente? Es como decir: yo participé en el aspecto de la vida con la mujer o con la mamá de mis hijos, pero su educación, disciplina y formación, de esa yo no me hago responsable. Hay padres, hombres o mujeres, o progenitores. Los padres educan, los progenitores solamente donan ADN y andan regando el ADN por todas partes, pero cuando tienen hijos no se hacen responsables de ellos. Los progenitores solamente juegan con la vida sexual. Los padres se comprometen en la educación de tus hijos independientemente si hay distanciamiento o separación de su pareja. Y nosotros como hijos de Dios, cuando somos renovados por la sangre de Jesús, tenemos que comprender que somos padres para educar y para sacar adelante ese hijo que Dios nos permitió que llegara a esta tierra. Todos somos responsables, los que somos padres de familia, de darle nuestra vida a nuestros hijos, de vaciarnos en ellos, de educarlos y de ponerle todo lo que sea indispensable para su crecimiento y para su desarrollo. Así que la mejor o el mejor modelo que hay de padres, en todo caso estén separados o juntos, es la de padres democráticos. Los padres democráticos son una figura que educa de manera activa, es decir, que se implica en la educación de sus hijos, así como en su felicidad y su desarrollo. A diferencia de otros estilos, lo que predomina en esta relación de ser padres democráticos es el amor, el respeto y la confianza, todo de una manera
recíproca, porque no tienen padres arrebatados. Y la educación de los hijos debe tener un objetivo claro. ¿Para qué educamos a nuestros hijos? Para desarrollar su autonomía. Como padres debemos esforzarnos para que nuestros hijos se conviertan en el máximo potencial que Dios diseñó para ellos. Ahora, quiero entrar en este último punto. Vaya conmigo a Malaquías 4:6. Malaquías está antes de Mateo igual, ese sí está atrasito de Mateo. Malaquías 4, es el último versículo del Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No está hablando del padre, escucha bien, está hablando de los padres, papá y mamá. Está hablando del espíritu de Elías, que en realidad es el espíritu que viene a traer, es el espíritu de Dios. Y habla de la promesa de Jesús que va a venir con ese espíritu y esa fuerza, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. De ese versículo hasta la llegada de Jesús pasaron 400 años, que se le llama en la historia cristiana 400 años de silencio. Y se quedó como punta de problemática el último razonamiento, que es la falta de paternidad en la sociedad. La división entre hijos y padres, los desacuerdos entre padres e hijos, entre padres en sí mismo, y ese distanciamiento iba a traer como consecuencia maldición. Así que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es una paternidad necesaria, puesto que la ausencia de paternidad crea generaciones rebeldes y distantes de Dios. ¿Puedo empezar a pisar callos? Todo pecado desordenado o en desorden que cometen los hijos o que nosotros cometimos como hijos implica una rebeldía directa contra nuestras autoridades. Porque yo estoy convencido que ninguna autoridad llamada padre de familia nos dijo: hijo, lo mejor que le pueda pasar en la vida a usted es drogarse toda la vida. ¿Cómo anhelo que se drogue? ¿Verdad que no? O sea, la drogadicción, el homosexualismo, los embarazos prematuros y todas las consecuencias, salirse de casa, todo tuvo que ver con el desinterés y la falta de cobijo de autoridad o la rebeldía contra la autoridad misma. Cuando no hay esa coinonía o armonía entre padres e hijos, la sociedad está en peligro. Y cuando no hay autoridad, entonces la presencia de Dios se convierte en ausencia. Porque en la rebeldía quien gobierna es Satanás. Cuando Dios hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, la presencia de Dios vuelve a cobijar de nuevo a ese seno familiar. No quiero sonar desproporcionado lo que voy a decir, pero México es uno de los países que más desaparecidos tiene en esta tierra. De hecho, hay fundaciones o asociaciones civiles que se han levantado para encontrar a los hijos desaparecidos. Fundaciones que hacen marchas, padres de familia que buscan entre los lugares, entre lugares que ellos escuchan donde los sicarios enterraron, las fosas, etcétera. Yo he visto en la televisión padres y madres desesperados buscando a sus hijos que no quieren descansar hasta que los encuentren. Pero existen otra clase de hijos desaparecidos. Repito, no quiero sonar desproporcionado, pero quiero ponerlo esto en esta dirección. Y los hijos desaparecidos, hay otra clase de hijos desaparecidos, son los que viven en casa, pero como si no vivieran. Viven en sus cuartos, comen de la mesa del sudor de la frente de sus padres, pero como si no reconocieran la autoridad y el lugar donde viven. Cuando hablo de hijos desaparecidos, son jóvenes y señoritas que viven en casa, duermen en los cuartos, pero viven una vida ajena a los principios familiares, teniendo ideas concebidas en las aulas de las calles. O sea, comen en la mesa, pero viven de acuerdo a la calle. Son alumnos de la influencia liberal. Comen del sudor de los padres, pero viven despreciándolos y angustiándolos. Regularmente son ingobernables, aunque viven como esclavos de sus propios deseos. Son víctimas del internet,
de las redes sociales, la música, los videojuegos y amistades contaminadas. Muchos de estos desmañados no estudian, y si estudian, no rinden. No ayudan en casa, pero constantemente la saquean. No tienden la cama, pero vacían el refrigerador, solo por citar un ejemplo. Y los padres de ellos se resisten a aceptar semejantes andrógenos. ¿Qué es un andrógeno? Una clase de deformación. Porque dicen muchos papás: yo no le enseñé eso a mi hijo. No le enseñó eso porque nunca le ha enseñado nada. Siempre ha pasado por encima de usted. En esta casa jamás se le ha hablado, se le ha dado ese ejemplo, entonan los tutores de semejantes criaturas. La manutención de un hijo, su formación y desarrollo es una cosa, pero aguantar a charlatanes, soportar sus indecencias y groserías y sentirse ignorado por ellos es otra. Yo tengo la obligación de mantener a mis hijos, de darles la economía, de darles la educación. Es parte de mi responsabilidad, y quiero decir algo mucho mejor, es parte de mi privilegio. Pero una cosa es que yo tenga el privilegio de suplirles las necesidades y incentivarlos para que crezcan. Y otra cosa es que estos hijos a los cuales yo amo y los estoy llevando a un progreso, de repente me griten, me contesten, me hagan muecas, o les diga que hagan una cosa y hagan otra, les den un horario y lleguen a otra. Eso de estar aguantando, sus desobediencias y rebeldía es otra. Y muchos creen, por eso, y aquí piso callo a quien le toque, y muchos creen que estos hijos rebeldes van a ser solucionados por la oración de sus padres. Dios no te mandó a orar por tus hijos para que ellos se conviertan. Dios te mandó a ser padre y madre ejemplar. Ay, voy a orar para que mi hijo ya se entregue al Señor. Sea un buen padre, tenga autoridad y póngase los pantalones y hábleles derecho como va. Y aquí no me llegas a tal hora. Y aquí no vas a andar con esa música y no vas a traer tus amigos. La última vez que te veo fumar, en esta casa no se usa droga, en esta casa esto, si no te comportas como un padre de autoridad, no de autoritarismo, entonces ellos van a pasar por encima de ti y se van a reír en tus narices. Por eso pueden llegar a las 3 de la mañana, aunque tú les dijiste que llegaran a las 12, a las 3, y la siguiente va a ser la misma. Y entonces ellos te van a empezar a destruir el hígado, los riñones, y cuando estés viejito, de tanto que les aguantaste, se van a ir de la casa y te van a dejar con todas las enfermedades porque no tuviste autoridad en tu casa. Mi hermano no va a venir a la iglesia, está muy duro las pedradas. Tápele los oídos tantito, hermano. ¿Le seguimos o no le seguimos? Si tú tienes problemas de esta índole, de los hijos desaparecidos, no me levanten la mano, pero si tus hijos están, pero como si no están. ¿Qué es un hijo desaparecido? Alguien que se le paga la colegiatura, que le compras la cartulina, que le sacas las impresiones, que engargolas el trabajo y al final del semestre te sale con 5. Ese es un hijo desaparecido. Le pasó de noche el estudio y el esfuerzo de sus padres para salirte con el pretexto que a todos reprobaron, porque el profe a todos les cae mal, y yo fui uno de los que le cayó mal. Mamá, ¿cómo ves? ¿Qué tal? No es así. Tu obligación es salir bien de la escuela, porque solo a eso te dedicas. Y si reprobaste la materia, la vas a pagar tú con tu dinero, y te vas a poner a trabajar durante ese periodo de pagar esa parte, y de castigo vas a pagar tu primer colegiatura. Y ponte a vender hielitos, ponte a vender bolis, ponte a hacer algo, raspados, elotes, o ponte a limpiar casas. Pero esa es la disciplina por este semestre. Porque tú no tienes un esclavo de tu padre que traiga todas las veces el dinero y que esté sudando y trabajando, y yo haciéndote la comida, que el lonchecito y todo, para que nos salgas con esto, cuando tu única obligación es sacar buenas calificaciones. Pero eso sí, el celular, el internet les proveemos. Pues no hay internet este semestre, y la tarea la vas a hacer en aquel café internet. Es que si no tomas autoridad como padre, te van a pasar por encima y se van a reír en tu cara y te va a dar mucho coraje. Pero ¿de qué sirve que te dé coraje si siguen haciendo lo que quieren? ¿Dónde está la autoridad de los hijos de Dios? ¿Acaso en la Biblia muchas veces la ira de Dios no se encendía contra sus propios hijos y tomaba consecuencias? ¿Acaso Dios dijo: no, Adancito, no te me vayas del huerto? Siempre no, mira, es que yo te amo mucho, mira, se me va, y pongan 2 ángeles y que no pase, y que le atraviesen fuego con la espada si se quiere meter al huerto. Ese es un líder comprometido. Ese es un líder que tiene reglas y
y las cumple y ama a sus hijos y los creó, pero con Dios no vas a jugar, es tu papá, pero con Él no juegas. Y eso es lo mismo para la vida familiar. Ahora, si no estamos de acuerdo, el problema se agrava. Porque cuando los padres que viven juntos, porque si tú estás con tu hija y eres madre soltera, no hay problema porque tú tomas iniciativa. Pero cuando están los dos y no están de acuerdo y hay ese tipo de problemas, el problema se agrava, porque entonces uno se vuelve, entre comillas, el villano y el otro toma la posición de defender a sus niños. ¿Y por qué le gritas así al niño? ¿Y por qué le vas a quitar el celular? Y empieza la defensión y la abogacía, y entonces el otro es el villano, y entonces aquel se mete bajo las faldas de quien lo defiende o bajo los pantalones de quien lo defiende, y entonces este reprobador que no trabaja, que no lava platos, que no hace nada en su casa, se ríe con la cabeza hacia abajo mirando cómo sus autoridades se destruyen en sí mismas por su propia culpa. Pero pues, ¿a mí qué? Problema de ellos. Con el celular, con el internet, todo igual, nada le quitan, todo le dan, todo le ponen, todo le protegen, todo le cobijan. Ay, pastor, tengo problemas con mi hijo. Usted no tiene problemas, usted tiene problemas de autoridad. Y Dios quiere que nosotros como padres de familia pongamos como punto de referencia que los hijos de Dios en sus familias saben gobernar a sus familias con sabiduría, con inteligencia, y que al final fornicación, inmundicia y toda esa clase de perversidades ni siquiera se nombran en nuestra casa. Y los felicito a los que están escuchando esto, los felicito si tienen hijos pequeños. Y oro, ahora sí, oro por ustedes si tienen hijos de 17 para arriba y 16. Porque muchas veces son edades donde ya están sobre ti y encima. Y muchos padres tienen miedo de tomar autoridad con sus hijos ya grandes, porque ellos a esa edad ya amenazan de irse de sus casas. ¿No es cierto? Me voy de la casa y esto. Y por eso usted va a dejar de tomar decisiones. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? Y perdón por lo que voy a decir, pero hay que ser honestos y reflexivos. ¿Cuál va a ser la diferencia si se va o se queda? Si estando da problemas, si estando no hace caso, si estando llega a la hora que quiere, si estando sigue reprobando, si estando no se alinea. ¿Cuál va a ser la diferencia si está o no está? La diferencia va a ser es que al rebelde ya no lo va a tener frente a usted, ni va a dormir, ni va a comer de su comida, y la vida le va a enseñar cosas que él no quiso aprender en casa. Esa va a ser la única diferencia. Y ha pasado esta característica, y se lo digo ahora no como pastor, como terapeuta, y se los digo sinceramente, ha pasado esto. Muchos hijos se han ido de su casa, estoy hablando de 17, 18, se han ido, rebeldía de me voy. Y cuando van a la casa donde llegan a vivir, ahí sí los ponen a trabajar. Y ahí sí les dan reglas. Y ya no les gusta. Porque curiosamente parece ser que tú como padre o madre eras la única persona que les permitía hacer lo que les daba su regalada gana. Cuando llegan a una casa hay reglas, aunque sea el tío, el primo, el abuelo, ya no les gusta. Y ya se quieren regresar. ¿Por qué? Porque quieren vivir en una vida cómoda. Pero la vida nos enseña a disciplinarnos, a avanzar, que las cosas cuestan, que valen, que se esfuerza. Si tú no valoras tu esfuerzo, no valoras tu trabajo, no valoras tu entrega en la vida, no valoras cada peso del sudor de la frente de tu esposo o de tu propio esfuerzo para que se lo entregues a tus hijos y ellos hagan con tu esfuerzo lo que quieren, si no te amas, entonces te van a pisotear. Cuánto silencio, no sé si ya se fueron los hermanos, me dejaron solo. Estoy predicando nomás al angelito Juan de Dios aquí. Si queremos una familia estable, tenemos que ser líderes unidos. Y piso los últimos callos nada más para cerrar con broche de oro. Si tú eres un padre o una madre soltera, esta enseñanza final es para ti. Porque ya te diste cuenta que eres malo para decidir. Y que fueron tus emociones, tus sentimientos y no la sabiduría y la inteligencia las que te llevaron a tomar una decisión de vivir con una persona que después no pudiste vivir. Entonces la enseñanza es muy clara y muy práctica. Aprende de ese error para no cometer el mismo. Y si te vas a volver a enamorar de un hombre o de una mujer, cualquiera que sea tu caso, tienes que hacerlo bajo los principios y la voluntad de Dios. Porque si te vuelve a ganar la misma emoción que te ganó en aquel error, entonces el problema va a ser tuyo y te vas a tropezar con la misma piedra, pero te va a doler mucho más. Es verdad, a lo mejor vives con tu hijo,
porque fracasaste en esa pareja o incluso en ese matrimonio. Bueno, pero ya con Cristo estás mejorando, estás aprendiendo. Ahora ubícate, pon tu corazón en el Señor, que los principios y la palabra de Dios te rijan para que las decisiones que vayas a tomar sean sabias, puesto que aunque Dios está contigo y el Señor te ha demostrado su fidelidad, el hijo o la hija que tienes o los hijos necesitan la paternidad de dos líderes. Así que tú, como padre o madre soltera, ya no eres un soltero joven. No puedes andar volando chamaquitas ni volándote con muchachos. Tienes que ser sabio, tienes que ser entendido, tienes que saber la posición en la que te encuentras y que tu responsabilidad primera es tu hijo. Y lo digo porque hay personas que, a pesar de tener hijos, se comportan como solteros, como si no tuvieran hijos. Esta ahora es tu responsabilidad. En esto te metiste y ahora tienes que sacarlo adelante con la ayuda de Dios. Y en el camino te encontrarás a la persona que te va a ayudar en esa educación. Dicen amén. No voltea a ver a nadie, mis hermanos, para que vean que no es personal. Pero tiene uno que hablar con la verdad. Finalmente, y termino, antes de que me quede solo en la iglesia. Si eres un hijo que estás aquí, estudias, y es lo único que haces, estudias, debes tener un solo propósito, y el propósito es no ser un dolor de cabeza en tu casa. Oh, si hasta se me duermen, porque no les conviene. 1, 2, 3. Y aquel ya está bostezando también 4, ¿no? Es que así ya no les gusta. Muchachos, señoritas y jóvenes y niños o preadolescentes, no sean un dolor de cabeza en sus casas. Sean una bendición en sus hogares. Sean un David o un Samuel que le da alegría a sus padres por servir a Dios. Sean un Jesús que se sometió a sus padres y a sus autoridades, y que él dice que se sometió a sus padres y a Dios y creció en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Estás en un buen lugar. Y tal vez, si no vives con tu papá o no vives con tu mamá, o ves que tus papás pelean mucho, pon tu corazón en las manos de Dios y deja que Dios sea el que te guíe y el que encamine tus pasos. Yo empecé a predicar a los 15 años de edad, pero mi primer sermón lo prediqué a los 8 años en un culto de niños, y prediqué la historia de Samuel, me acuerdo. Y prediqué 1 minuto o 1 minuto y medio, pero es lo único que prediqué. Y me acuerdo que lloré bastante cuando terminé. 8 años tenía y lo recuerdo muy claro, que me puse a orar y no más lloraba después de predicar. Pasé al altar y estuve llorando y llorando. Y la gente me preguntaba a mí que sí, qué quería ser de grande, y mi respuesta siempre era: quiero ser pastor. Es algo que Dios ya tenía destinado para mí. Y desde mi niñez le entregué mi vida a Jesús. En mi adolescencia me quise desviar, pero le entregué mi vida a Jesús. No estoy aquí porque antes me drogaba o me fue mal en la vida y me entregué a Jesús. Estoy aquí porque tomé decisiones correctas, sin presunción, pero tomé decisiones correctas desde pequeño, porque tuve unos padres que me instruyeron a amar a Dios y hacer su voluntad. No necesitas saborear nada de afuera. Estoy mal. Los que han saboreado el mundo, los que les ha ido mal, los que los ha golpeado la vida, ¿van a encontrar estos muchachos algo bueno allá afuera sin Dios? No van a encontrar nada bueno. Lo bueno se encuentra en Cristo. Mantén tu corazón alineado con Dios y el Señor hará grandes cosas en tu vida.